Listo, Marta. Bienvenidos todos a la charla Poemas para Humanizar, impartida por una invitada muy especial que tenemos hoy, la doctora Ethel Krause. Esta charla pertenece al programa Escribe desde casa, el cual es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla a fin de enriquecer la visión del público general. Pues muchas gracias y bienvenida, doctora. Somos todo oídos. Una felicidad enorme me da hacer este binomio de Tecnológico de Monterrey y poesía. Que no parece como muy natural y sin embargo, hoy, en 2021, estamos celebrando, no el día porque hoy es 23, pero sí la semana de la poesía y podemos hacer un binomio en una universidad con un apunte hacia la tecnología, pero que está bien plantada en las humanidades y que reconoce a la poesía como ese gran espacio para humanizarnos. Así que qué mejor, de verdad, muchísimas gracias por abrirme este espacio para poder compartir y platicar con la gente la felicidad de la poesía. Porque considero que la poesía nos hace felices. Nos hace felices porque nos hace plenos, cuando podemos nombrar, cuando podemos encontrar palabras para nombrarnos, para nombrar quiénes somos, para nombrar emociones, pensamientos, incluso para nombrar miedos, angustias, duelos. Nos da plenitud, es una felicidad de plenitud. Nos convierte en seres más completos, de verdad nos humaniza, de verdad. Quien haya abierto un libro de poesía, o ahora ya no necesitamos el libro físico, afortunadamente la poesía está en todas partes, como siempre lo estuvo, porque la poesía nació con el lenguaje, no nació en los libros, la poesía nació con la lengua. De hecho, el idioma es el pasaporte a la poesía que inventamos los seres humanos para poder establecer una comunidad, ¿sí? Es ese espacio donde coexistimos los seres humanos. El lenguaje. Inventamos la lengua, es un fenómeno emergente de nuestra propia naturaleza y en él transitamos, construimos pensamiento, construimos comunidad. No solo nos comunicamos, sino que construimos nuestro pensamiento y nuestra comunidad. De tal manera que quien haya, digo yo, abierto un libro, pero también en el espacio digital, quien haya hecho un clic por ahí y buscado algún poema o que se le haya presentado de repente un poema, va a saber que el poema está como en una dimensión que nos pausa, nos saca del mundanal ruido, nos saca de la prisa enloquecida o del sinsentido, de la frivolidad mera, ¿sí? Y nos mete en otro estado, en un estado de alma en el cual como que las cosas se detienen y se abre una compuerta a la profundidad. Por eso digo que si alguna vez alguien fue tocado por la poesía, sabe de lo que estoy hablando. Y si todavía no ha sido tocado de la poesía, pues bienvenido, ¿sí? Bienvenida, porque aquí está la poesía está aquí en lo que somos y en lo que hablamos, ¿sí? Hay un par de versos que son para mí
muy, ¿cómo diría yo? Como primigenios, ¿no? Son muy, muy puntuales para mí cuando yo era muy pequeña y leí por primera vez esto y que está en boca de todos, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Y qué es poesía? Tú me lo preguntas, poesía eres tú. Poesía eres tú, ¿sí? Y esto es una respuesta de las tantas que se han dicho cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué es poesía? A ver, platícame qué es poesía. ¿Cómo entiendo la poesía? ¿Qué debo yo entender por la poesía? Porque creo que a mí no se me da la poesía y creo que yo no entiendo la poesía. Yo no nací para poesía, ¿no? Bueno, pues una gran respuesta nos la dice Gustavo Adolfo Bécquer, este gran poeta español del romanticismo tardío, uno de mis poetas favoritos en la infancia, en la adolescencia, que cayó a mis manos, su gran libro de rimas y leyendas, cayó a mis manos porque yo tuve la fortuna de nacer en una casa con libros, en una cuna con libros, y aparecieron estos libros en mi casa y mis padres los ponían como parte, digamos, de la mesa, ¿sí? Que pones el plato, la cuchara y el vaso, pues ponían el libro. Y el libro pues se abría, se lamía, se leía, se batía con la comida y era parte de la casa. Entonces así fueron apareciendo en mi vida las palabras que yo sentía como que no eran las mismas palabras con las que hablábamos, eran palabras que resonaban, ¿sí? En las que uno se detenía, ¿no? Como que te retumbaba el corazón y decías, ¿y qué es poesía? Poesía eres tú. Y yo me sentía que yo era poesía, ¿sí? Que poesía era yo porque me lo había dicho el poeta. Entonces, a lo mejor aquí hay gente que ama la poesía y que es ese público cautivo que siempre estará para, para echar mano de la poesía como fuente de plenitud. Pero a lo mejor hay gente que dice, no, pues voy a escuchar esta plática porque no tengo idea de qué es, o la verdad yo quisiera que me dieran así como una abracadabra, como una llavecita para que yo pudiera entrar a la puerta de la casa de la poesía y entenderla. Y yo podría decirle al público todo, ¿sí? Que no hay reglas y no hay fórmulas y no hay llavecitas mágicas, que uno siempre tiene la llave, uno siempre tiene la llave, porque la poesía es una casa para todos, es una casa universal y ahí está, ¿sí? Y tú la tienes en tu bolsa, la tienes en la bolsa de tu corazón, la tienes aquí en tus manos. Si abres la mano y de repente dices, ¿dónde está la llave de la poesía? Te aparece en un libro, en un clic, te aparece, ¿sí? Eh, la poesía efectivamente es un estado de felicidad. Decía yo al inicio que es una felicidad porque nombra las cosas. La felicidad de poder nombrar, de poder apropiarse de las emociones, de lo que uno piensa, de cómo es el mundo. El mundo puede estar patas arriba, pero uno lo compone cuando canta el poema. Yo recuerdo mucho a Nelson Mandela, que estuvo preso durante 27 años en una prisión pequeñita de 2 metros cuadrados y mucho, porque él fue uno de los activistas en contra del apartheid en Sudáfrica y finalmente salió libre y se convirtió en el primer presidente negro y se acabó el apartheid y terminó siendo pues un hombre venerado, ¿no? Por todo su fuerza, su potencia y su capacidad de convocar y de unir a la comunidad de su país y de ahí a los demás países.
¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces le preguntaron en un montón de entrevistas qué era lo que lo sostenía. ¿Qué lo sostenía allí? ¿Cómo no se mataba? ¿Cómo no decía, bueno, ya no quiero nada, ¿no? Ya voy a dejar el activismo con tal de que me saquen de la cárcel? ¿Cómo pudo? Y él contaba que era por un poema, el poema Invictus, ¿sí? Un poema que lo tenía allí, lo repetía, se lo decía de memoria, ¿no? Y cuyos últimos versos decían, yo soy el dueño, el dueño de mi alma, el capitán de mi barco, es decir, yo soy mi dueño, ¿sí? Yo soy libre en la cabeza, ¿sí? Eh, soy el capitán de mi barco. ¿Y por qué? Porque tengo las palabras, tengo la verdad en las palabras, puedo nombrarme todavía, ¿sí? Cuando uno todavía es capaz de nombrarse, la poesía pervive allí. Ahora que hemos estado en el confinamiento pandémico y hemos vivido por muchos duelos, el duelo de no poder reunirnos, de no poder abrazarnos ni besarnos, el duelo de la enfermedad de seres queridos y de la muerte y el abandono de tantos seres queridos, familiares, amistades, colegas, y además ese duelo mundial de estar cargando tantos muertos y tantos enfermos y tanto dolor. No vamos a salir como si nada de esto hubiera pasado. Pero ¿qué nos mantiene? Nos mantiene la palabra. Nos seguimos reuniendo, aunque sean cuadritos por acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Sí, claro, tenemos memes y emojis y caritas y todo, pero lo que realmente nos da, acaba de darnos sentido es la palabra. Y hemos leído mucho, hemos recuperado o descubierto la literatura, que es fuente de profundidad, de, de introspección, y en la literatura la poesía. ¿Y saben por qué la poesía? Claro, las novelas, los cuentos, eh, pero la poesía en particular, porque la poesía es ese género literario, es esa expresión, la más auténtica, diría yo, es plenamente autobiográfica. En un poema no puedes hacer ficción, no puedes mentir. En un poema, si tú lo escribes, es porque es como el grito que te nace, es el canto del pájaro, es esa voz no solamente personal, sino colectiva. Habla un yo que es a la vez nosotros, ¿sí? Eh, toda la historia de los pueblos está construida a partir de poemas, los poemas épicos, los poemas líricos, los grandes poemas, ¿no? La Ilíada, el Popol Vuh, los grandes poemas que han construido la identidad de las culturas, son eso. Es un nosotros somos, nos posicionamos en el mundo acá, nosotros ponemos el sentido o nosotros hablamos con Dios o los dioses o con nuestra alma o con nuestros ancestros o con los que vendrán, ¿sí? Siempre estamos en una especie de, de canto glorioso y sagrado, y eso es el poema. Mucha gente ha recurrido a la poesía en esta era pandémica, porque ha encontrado ahí esto que les digo. Y si no, todavía quienes están aquí escuchándonos han, han encontrado esa magia, no esperen aquí que les vamos a dar fórmulas o que les vamos a decir por dónde empezar o cómo deben hacer o cómo deben entenderla. No, la poesía es un tirarse al abismo, ¿sí? Te tiras al abismo, pero ¿saben qué? Cae uno en blandito, ¿sí? Caes en el mundo de las palabras, caes en las olas, no te ahogas. Es un tirarse al abismo, pero muy acompañado por siglos de palabras que te nombran
y nombran al mundo y le dan sentido. Entonces no hay más que tomar un libro, hacerle un clic buscando poesía en el ciberespacio o escribiendo nosotros, ¿sí? Ese grito que traemos, ¿sí? Los pájaros no fueron a la escuela de canto de pájaros, ¿sí? Ahí lo traen, lo han aprendido practicando y cantando, ¿no? Entonces nos falta eso, nos falta sacar de la visión completamente escolarizada y académica, y qué bueno que estos programas universitarios como los del TEC de Monterrey van hacia afuera, para poder decirle a la gente, ¿sí? No necesitas cursar una carrera para poder entrar a la poesía. Así como aprendiste a hablar y a caminar, aprendes a habitar el mundo de la poesía. Bueno, esto es el mundo en el que yo he vivido y que invito, siempre yo estoy invitando. Soy una terca, soy una militante, soy una apasionada de esa dimensión única, ¿sí? Esa especie como de droga bendita. Y yo nunca me he metido sustancias extrañas a mi ser, jamás, porque ya traigo la mía. Yo traigo la poesía, yo traigo la literatura y esa me pone, pero ¿cómo que les dijera yo? ¿Sí? En las nubes. Y a veces me lleva a los infiernos porque ahí estoy, pero me rescata de los infiernos también, ¿sí? Me sirve para la tristeza, para el llanto y para la alegría y para el amor, ¿sí? Es ese pasadizo hacia un estado de eternidad. Y yo siempre estoy con eso, encima, con toda la gente que me rodea, ¿no? Bueno, déjenme que les cuente una anécdota personal. Mi marido es médico, yo soy escritora y estudié literatura, y tenemos una hija que se decantó por la medicina, y es una estupenda doctora. Y en un momento dado le decían, bueno, pues es que tú te fuiste por la carrera de tu papá, ¿por qué no te fuiste por la de tu mamá? Porque en la preparatoria le decían que tenía unas habilidades y un talentazo literario y demás, ¿no? Y entonces ella dice, no, porque para ejercer la medicina sí necesito tener el título de doctora, pero para ejercer la literatura no necesito el título de literatura. Y además, yo ya lo traigo. ¿Cómo que ya lo traes? Sí, porque pues mi mamá es mi mamá y ya nada más por eso, sí, ya lo traigo, porque yo viví ahí, dice, yo me crié ahí, yo me crié en ese mundo, ¿sí? Y dice mi hija, yo nunca supe que no sabía leer y escribir. Yo creí que así se nacía. Cuando ella era un bebé recién nacido, yo le escribí un cuento, lo publiqué en el periódico Excelsior de aquella época, y se lo puse y todavía tengo la foto. Y se lo puse allí, y ella de bebecita así, se lo puse encima, ¿sí? En el bambineto, ¿no? Entonces ella se puso a leerlo y le tomé la foto. Y ya después se le enseñaba, mira, tú ya estabas leyendo desde que... Y ella jura que sí. Y luego publiqué un libro que se llama El gran viaje de Adelina, y ella era chiquitita y yo se lo ponía ahí, lo leía con ella y ella pasaba las hojas y balbucía, ¿no? Lo iba balbuciendo y lo iba leyendo, iba poniendo el dedito ahí donde estaban las letras. Y ella lo iba balbuciendo, entonces ella decía, no, yo voy a leer, y esta ponía a leer, ¿no? La llevaba a las librerías y ella me decía, tú vete a lo tuyo, y yo la dejaba ya a ella, y ella era la que se ponía y decidía con qué. Dice, no, estos ya los leí. Tenía 3 años, 2 y medio. Cuando entró a la escuela, le dijeron, no, es que apenas vas a aprender a leer y escribir. Y decía, no, pero si yo ya sé. Entonces ella dice que lo mejor que le pasó en la vida fue eso, que ella creyera que siempre había leído y escrito y que podía hacer literatura y la hacía, y que ella nació con esa creencia y que gracias a esa creencia pues lo ha realizado. Y entonces ella siente que vive nada más por eso
en el mundo de la literatura y la poesía, y además es doctora, ¿sí? Bueno, les cuento esta anécdota, porque luego cuando me preguntan, bueno, ¿cómo le hacemos? Padres de familia o maestros, ¿no? Que me dicen, ¿cómo hacemos para acercar a la poesía y a la literatura a nuestros hijos o a nuestros alumnos? ¿Sí? Les digo, ¿cómo le haces para enseñarle a hablar y a caminar? ¿Cómo le hiciste? ¿Sí? No, pues estaba hable y hable, ¿sí? Y lo ponía así a veras un solito y se caía y lo volvía yo a levantar es lo mismo, les digo, es lo mismo, es lo mismo. Uh-huh. Porque, insisto, la poesía es un estado de alma, que nada más por hablar, por tener un idioma, por haber adquirido un idioma, ya la tenemos, ¿sí? Y ya por eso ya la tenemos. Cuando yo finalmente estudié y entre muchos otros autores leí a Heidegger, Martin Heidegger, el gran filósofo alemán del siglo XX, y que hace un estudio, elige a Hölderlin, al que considera el supremo poeta alemán, el poeta de los poetas, se le llama el poeta de los poetas, a Hölderlin. Y Heidegger hace un análisis de la poesía de Hölderlin y elige especialmente un poema. Y cuando yo estudio eso, me doy cuenta que la visión, y con la que yo comulgo mucho, del poeta, es que el poeta no es un ser especial, no es un ser extraordinario, dotado de un talento y de las musas que lo visitan, sino que el poeta es cualquier ser humano. Lo que diferencia al poeta de cualquier otra persona, de cualquiera de ustedes, ¿sí? Es que el poeta asume el reto, asume el riesgo de hacer de la palabra una quintesencia del significado de las palabras, ¿sí? A usar la palabra en su puro significado, de usar la palabra no para camuflar, para ocultar, para engañar, para manipular, para corromper, sino para decirle pan al pan y vino al vino. Para usar la palabra como ese estilete, como ese bisturí que va a abrir el corazón y la mente de los demás para decir las grandes verdades universales. El poeta es aquel que dice, ok, voy a ser el mensajero de los dioses, ¿sí? Si por algo estamos aquí y encontramos, y aquí estamos, ¿sí? Pues tenemos la palabra y es nuestro deber hacer de esa palabra un lugar honroso, un lugar al que consideremos digno de habitar, ¿sí? Somos ese mensajero de las grandes verdades universales. El problema es que no todo el mundo acepta ese reto, ¿sí? Y dice, no, pues qué flojera o qué miedo, se hace a un lado y deja a la minoría, que es quien sí lo acepta, y a esos le llama poeta, ¿no? Tú escribes, ¿sí? Yo nada más leo. A ratitos cuando tengo tiempo y cuando me sobra el tiempo, ¿no? Cuando yo veo esta parte de la teoría de la poesía de Heidegger sobre Hölderlin, digo, caray, sí me suena. Y entonces me dedico a continuar mis estudios y a profundizarlos y a construir una plataforma teórica de la creación literaria. Y ese va a ser mi
el fruto de eso es mi doctorado en literatura, y es un libro que publiqué, digamos, ya quitándole ciertas formas académicas y poniéndolo para todo público, y se llama Desnudando a la musa, ¿qué hay detrás del talento literario? Así se llama, y se publica en la editorial con Conaculta, el que era Conaculta, que hoy es Secretaría de Cultura, la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, ahí se publica, y cuento un poquito esto que les estoy diciendo de Hölderlin y Heidegger y esta propuesta, ¿no? De que no es cierto que haya seres privilegiados que son los artistas y los poetas y luego la chusma. No existe eso, ¿sí? Todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que hay que tener, pues, ¿qué diría yo? La entereza, el acercamiento y la valentía para la autenticidad. Y si no, a las pruebas me remito, ¿sí? Si ustedes quieren, van a lograr el verso. Van a lograr usar el lenguaje así. Tal vez no a la primera, a lo mejor sí a la primera, ¿por qué no? Tal vez va a ser a la segunda. Como cuando aprendes a caminar, pues no sales de gatear de la cuna ya echando un maratón, ¿no? Te haces tus esfuerzos, caídas y etcétera, y finalmente, pues, logras el maratón. Bueno, estas son como en general mis propuestas. Yo tengo otro libro que quiero mucho y que les pongo a la mesa, a su consideración, que se llama Cómo acercarse a la poesía. Ese libro a mí me lo pidieron por encargo en la Secretaría de Educación Pública hace como unos 30 años, un poco menos. Y yo le huía mucho a hacer cualquier tipo de libro como manual o como libro de texto, porque a mí me horroriza todo eso, a mí me horroriza mucho muchas cosas de las aulas y de la educación formal, la que te cuadran la cabeza y te ponen y te matan el espíritu creador. Sin embargo, yo soy un agente de aulas y de universidad y no he salido nunca de las escuelas, ni como alumna ni como maestra, porque siento que participando en ellas yo puedo pues de alguna manera poner mi pedacito de arena e ir modificando un poco estas cosas, ¿sí? Entonces, por eso permanezco y agradezco el espacio. Entonces, yo tenía mucho desconfianza de un libro así, no quería hacerlo. Y lo platiqué con mi mamá, y mi mamá me dijo, ¿y por qué tienes que hacer un manual y un libro de texto? Y me contó la historia de Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf fue una escritora sueca que ganó el premio Nobel. Y a ella le encargaron también hacer un libro de geografía para los niños. Y entonces ella, en vez de hacer el típico manual de geografía, y era una escritora, lo que hizo fue hacer un libro muy atractivo con anécdotas de los diferentes lugares que había, y hizo una cosa muy bonita. A los lugares que ella conocía, a los que había ido, y contaba una historia detrás de cada lugar. Y entonces mi mamá me dijo, ¿y tú por qué no escribes cómo te acercaste tú a la poesía? Lleno de anécdotas y de escenas ahí desde tu infancia y tu adolescencia. Pues, ¿qué te crees? Que era un genio mi mamá en ese aspecto. En muchas otras cosas no, pero en ese sí. Y resultó que me puse a escribir mi autobiografía, pero de cómo me acerqué yo a la poesía. Y empecé así desde lo primero que me acuerdo. Y conté de novios y de pleitos y de borracheras y de cómo me peleaba yo con los poetas, ¿sí? Porque yo les mejoraba la plana, ¿sí? Y de cómo allí fui aprendiendo y cómo leía yo a los poetas místicos, y yo no sabía que eran poesía mística, y entonces yo me sentía como la amada, ¿no?
y bueno, y soñaba que a veces que nadie me iba a amar así, y a veces que yo era la mala y que yo era la buena, y todo lo conté allí. Y se convirtió en un clásico ese libro, se convirtió en un libro que ha formado a muchas generaciones. Que he sido la culpable, muy culpable, lo confieso, de muchos cambios en los lectores a lo largo de estos años, ¿sí? Mucha gente me ha llegado a mí, luego me invitan el coordinador de la feria del libro de, por decirte, de Monclova en Sonora, ¿no? Llego yo allá y me dice, usted no lo sabe, maestra, pero yo leí su libro, Cómo acercarse a la poesía, cuando estaba en la preparatoria, ¿no? Y yo iba para ingeniería, no sé qué, y nada más leí eso y dije, no olvide, yo quiero dedicarme a esto, y se dedicó a la literatura y ahorita coordina la feria y etcétera. Otros que cambiaron de carrera así de plano, ¿sí? Así, y me dicen, usted es la culpable, pero ¿sabe qué? No sabe cómo me ha hecho feliz. Y luego yo les digo, bueno, miren, yo no digo que tiene uno que tomar la carrera formalmente en la universidad, pero sí puede uno habitar en la poesía siempre, no importa a qué te dediques, ¿sí? Entonces escribí ese libro y les comento que ya hay una edición, ya se puede volver a conseguir, se reimprimió muchísimas veces ese libro y está en biblioteca de aula. Ay, ¿saben qué me han dicho muchos? Muchísimos. Me han dicho, yo debo confesar que yo descubrí ese libro en la biblioteca de mi escuela, en la tal biblioteca, pero me lo robé, no lo devolví. No lo devolví. Y bueno, pues no es bonito hacer eso, pero por el otro lado, me hacía ver la función, el papel que tenía ese libro, y se puede ya, hay una nueva edición en Editorial Limusa, Ediciones Noriega, y en 2018, ya con un nuevo prólogo, y esto se puede conseguir. Es como yo me acerqué a la poesía, y pues eso les va a hablar mucho de mí. No de mí, porque no es importante, sino de una persona, de cómo se acercó a la poesía, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Bueno, pues me gustaría abrir diálogo, porque si no lo abro, yo soy de esas de que me voy de corridito y no se vale. Yo quiero escucharlos a ustedes y estoy a la orden, ¿sí? Para que me comenten, me pregunten, me rebatan y me discutan y todo lo demás. Si alguien toma la palabra o alguien coordina, pues yo aquí estoy. ¿Roberta? Pues a mí, fíjate que me gusta tu charla, me siento identificada porque yo fui una lectora temprana por necia. Yo no confiaba en lo que mis hermanas y mis papás me leían. En mi casa también había una casa, era una casa con libros y bueno, era muy necia, soy muy necia. Entonces hacía demasiadas preguntas y un verano una de mis hermanas me enseñó a leer, pero no tenía ni 4 ni 5 años. Yo creo que era muy, muy joven. Leía cualquier cantidad de cosas y la mayoría de ellas no las entendía. Terminé por entenderlas cuando me hice más grande, ¿no? Pero me parecía así como curioso cuando compartías esto de tu hija, que bueno, yo decía, ¿cómo no saben leer los niños en la primaria, no? Y esa era así una creencia que yo tenía, que todos ya sabían leer y era parte de la vida. Y la otra parte que me llama mucho la atención es la parte de la nominalización. Es verdad, todos, que publiquemos es otra cosa, pero todos nos damos a la tarea de nombrar las cosas que nos pasan, que nos rodean, y eso es un acto de creación poética. Que lo publiquemos es otro tema que excede al Día Mundial de la Poesía, pero la capacidad de nombrar lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos, eso es fundamental. Betty, tienes
la manita levantada. Adelante, Betty. Gracias, Ethel. No, a ti, Roberta, qué bonita anécdota. Gracias. Muchas gracias. Pues yo quiero decirte, Ethel, que estoy agradecida por poder verte, por tenerte tan cercana aquí en el TEC de Monterrey. Me asombra tu sencillez para decir las cosas, tu claridad. Realmente lo dices tan fácil y me encanta porque los chicos, los universitarios a veces ven muy lejano lo que es la poesía, el lenguaje, la lectura, la escritura. Quiero darte las gracias por acercarnos siempre de manera tan sencilla a ese amor que tienes y esa pasión que tienes por las letras y especialmente por la poesía. He tenido varias ocasiones para escucharte y vaya, me emociona. Ahora que hablabas de que en casa siempre estuviste rodeada de libros, pues yo coincido contigo, así estuve yo en mi niñez y se lo debo a mi padre, pero te escucho y recuerdo que el amor a los libros muchas veces viene de generación en generación y que nosotros, pues aunque no son de nuestra sangre, nuestros alumnos, tenemos que vertir en ellos también ese amor. Así que pues yo te agradezco mucho, Ethel, estar y me emociona mucho tu plática, te sigo mucho y pues enhorabuena. Gracias, Ethel. Ay, muchísimas gracias, qué hermosísimas palabras. Fíjate que hace como antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, estuve haciendo un tour por los campus los campus del Tecnológico de Monterrey, como por 9 campus, haciendo un taller que se llamaba apropiación poética o vuelo poético. Allá te vimos, ¿sí? Sí, en Puebla. todos escribieron, ustedes lo vieron, los chicos escribieron su poema. Ahí tenemos el libro que no se ha publicado por diferentes razones que no son derivadas de lo poético, sino por otras razones que no se ha podido aterrizar institucionalmente, pero ahí está y ojalá de verdad se haga público porque es el ejemplo como en un solo día, en un par de horas, algo se desató. Eso es lo que hay que hacer, desatar, ¿sí? Desatar, y no lo vas a desatar con teorías, lo vas a desatar con poesía, ¿sí? Entonces, eso fue muy bello. Ahí tenemos ese pendiente, qué bueno que lo mencionas, dice Roberta, que no tiene que ver con publicar o no publicar. Y yo creo que ya también hay que romper el mito de publicar, ¿no? Ahorita ya se publica de miles de formas, pones en el Facebook y ya estás publicando, ¿sí? Sí, bueno, yo busco, por ejemplo, tus libros en papel y todos están, de verdad, ahorita me sorprendí la cantidad de libros que has escrito y sí, pero están en Kindle, están en todos los formatos, es maravilloso, o sea, realmente es una joya y tenerte aquí para nosotros de veras es una fortuna. Y ojalá los chicos hubieran entrado hoy, pero bueno, yo voy a replicarte en mi clase, voy a replicarte con ellos porque quiero que ellos se acerquen al lenguaje que tú tienes, tan cercano, tan claro y sobre todo tan amoroso hacia las letras, ¿no? El otro día te escuché hablar acerca de la lengua de tu familia, de tus orígenes, y es un amor tan grande que tienes por el lenguaje, y especialmente, ¿no? Por esa lengua del yiddish que, vaya, a mí me interesó muchísimo eso y se lo transmití a mis alumnos. Entonces, espero que ellos empiecen a amar las letras de esta forma a través de ti. Muchas gracias, Ethel. Te lo agradezco de verdad de corazón. Y pues pónganles ahí que, mira, como si fueran parte ahora sí que de los platos y cucharas y vasos, pónganles ahí libros y textos y etcétera, y que se pasen por ahí libremente. Eso, y los acompañamos. Claro que sí, son nuestros hijos espirituales, los alumnos, ¿sí? Así es. A ver, Shay tiene la mano alzada y es una alumna. A ver, ¿qué nos dices, Shay? Sí, bueno, mucho gusto, Shay. Bueno, a mí sí me gustaría comentar que yo personalmente
yo no crecí, o sea, en una casa con libros, o sea, siempre fue más de películas o de ver cortos o videos, pero nunca fue de leer. Mi mamá es escritora igual, es como escritora oculta, ella es abogada, entonces ella tiene como sus propias, pero a mí realmente me cuesta mucho saber transmitir mis sentimientos en letra. Entonces, es por eso que yo estoy ahorita muy interesada en esto, porque se me hace algo bellísimo poder transmitir con la palabra, más allá de lo visual, ¿no? Porque pues poder entender todo en la imaginación, wow. Y pues ahorita escuchándola a usted, maestra, me gustaría saber qué consejo me podría dar como para poder saber transmitir más. He empezado a leer, pero me cuesta sentarme en una mesa y empezar a escribir porque tengo estos bloqueos de no sé cómo empiezo, cómo planteo esta idea. No sé, algún tip que podría darme. Claro que sí. Mira, voy a leer algo, ¿sí? De un libro que se llama Balada contra el Tiempo, que es una primicia que les voy a compartir aquí, porque es un libro que se va a publicar apenas en Madrid, en Editorial Torremosas. Me lo van a publicar ahí, ya están con las pruebas finas, ya pronto les daré la noticia y pues me gustará que me acompañen en una presentación. Pero ¿por qué te voy a contestar así, Shay? En vez de darte tips y cosas así, te haz de cuenta que te voy a agarrar, te voy a meter a una cascada de agua, ¿sí? Y a ver si no te ahogas, ¿sale? ¿Sí? ¿Estás lista, preparada? Ok, ahí te va. Vamos, que el tiempo no habrá de esperarnos estos ardientes días. Se comerá a sí mismo, nos enviará un hoyo delirante, boca de lobo, cola de gusano, y nuestras manos quedarán colgando cada una en otra puerta. Vamos directo al vientre, al corazón, al inútil apéndice, al globo del riñón, al péndulo del fémur, al intersticio del encuentro con nuestros propios cuerpos, que el tiempo no tendrá compasión de nuestros arrepentimientos. Vamos, que el tentáculo apremia y el mar se tiende boca abajo con su fondo verde. La nube se ha puesto su alforja al hombro y hay abasto suficiente para que nos perdamos. El tiempo no va a devolvernos este momento. Crucemos los 40 días, las 40 noches mientras las olas se abren, o vendrán las ranas a roernos las entrañas. Vendrá el ojo negro de la peste, vendrá la roña de los moscos, el agua ensangrentada, la mordedura del áspide, el ángel malo de la noche. Vendrá el castigo, no entrar jamás al paraíso. Vamos, respira lento, suave adentro, cierra los ojos, clávate las uñas en las palmas, gira de un lado al otro, que el tiempo cerrará el compás de espera, nada lo detendrá. Habrá un desierto permanente entre nosotros, edificado con cada una de nuestras dubitaciones. Una cortina de humo nos olvidará en el libro equivocado. Vamos, crucemos el espanto con la mirada abierta y el sombrero puesto. El escalón espera, el paso, el barandal, la mano, que se echa a andar el vals, que corre el vino de los odres como si no hubiera un mañana, que el tiempo es la trampa de la espera, el reloj de sal que no se llena, ni con un tonel de lágrimas en todos los hubieras, conjugados como botella al mar, en las novelas que se ahogaron. Vamos, ahora es cuando. Vamos, que ni hay después, ni más allá, ni puntos suspensivos, solo un suspiro, un salto, un sí, ahora, punto, que el tiempo no es la sábana tendida esperando la mañana, no es la almohada con sus brazos abiertos al país de los sueños, no es la cuerda al reloj, el embudo de arena, la piedra levantada al sol, ni siquiera el relámpago que escribe un verso en las alturas antes de enceguecer. No, no es nada de eso. No es la oración con sustantivo y verbo. Es esto. A ver, Shey, ¿te ahogaste? ¿Qué te pasó? Wow, wow, es que sí es cierto, tal cual, ¿no? Es más bien hacerlo, no pensar tanto las cosas.
Y creo que ese es el salto que creo a la mayoría nos da miedo, hacer las cosas, equivocarnos, que nos juzguen. Pero pues sí, el tiempo se nos va y, por ejemplo, yo ahorita que acabo de entrar a la universidad, abro los ojos y digo, wow, yo me acuerdo cuando apenas entré a prepa y ya estoy en la universidad y ya estoy viendo qué es lo que realmente me gusta y tiene mucha razón. Me gustó muchísimo. ¿Cómo se llama, perdón, el poema? Balada contra el tiempo. Va a salir pronto y obviamente avisaré y bueno, pues hay que hacerle su fiestecita al libro, ¿no? Pero lo que te quería yo comunicar y a todos ustedes, dos cosas. Una, no hay el tiempo que nos va a esperar, ¿sí? Dile sí a la vida ahorita, ¿sí? Y dos, un tip que dices para romper eso que le llaman bloqueo, que no hay tal, pero en fin, son mitos que nos hacemos en la cabeza. Toma una palabra. Tú ves que cada uno de los poemas está como por capítulos, ¿no? Y siempre empieza con vamos. Todo el libro empieza con vamos y suelto. Vamos y suelto, ¿sí? Toma una palabra clave. Para mí la palabra clave era vamos, porque yo lo que quería era eso, como que alguien me sacara de un marasmo, ¿no? O sea, como que ya me harté del tiempo, ¿no? Entonces yo me dije a mí misma, vamos, ¿sí? Y ya, y solito me llevó y me llevó y me llevó. Entonces encuentra tu palabra clave, ¿no? Encuentra tu palabra talismán, ¿sí? Y ya, y sobre esa, que te lleve, déjate ir, ¿sí? Y luego otro respiro y vuelve sobre esa palabra talismán, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué palabra te aparece ahorita en la cabeza? ¿Okay? Aprender, aprendizaje, aprende. Aprende. Entonces, aprende. ¿Qué? ¿Y ahora? Suéltate. En vez de vamos, aprende, ¿sí? Aprende que el mundo está lleno de mentes. No sé. Ya empezaste a escribir, ¿sí? Wow, Aprende. mucho. El mundo está lleno de mentes y de mentes, ¿sí? Y ya, y ahí te vas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Entonces, esta fue mi balada contra el tiempo. Y así, cada libro de poesía mío, no, yo no hago poemas sueltos que después los recopilo para publicar en un libro, sino que yo hago un libro como completo, de largo aliento, ¿no? Así como que me entra el arrobo, ¿no? O sea, soy una poeta muy fiel a mi libro de poesía mientras dura, ¿no? Como dice, el amor es eterno mientras dura, yo así soy con mis libros de poesía, ¿no? Y ahí está, y me voy con ese y lo acabo. Y luego me entra otro apasionamiento y ahí me voy con ese, ¿sí? En fin, cada quien tiene sus... Muchas gracias. Y ¿no? maestro, de verdad, cuando lo publique, por favor, háganoslo llegar, porque creo que más jóvenes deberíamos de interesarnos más en estos temas, como lo más profundo. Creo que últimamente todo se ha vuelto muy superficial. Entonces, que haya más difusión en redes donde haya más público joven, estaría padrísimo que pudiéramos llegar a leer. O sea, por lo menos a mí me motivó, o sea, darme cuenta, pues lo sentí como, ya despierta, como date cuenta que la vida pasa, ¿no? Y bueno, así como a mí creo, de hecho aquí tengo una amiga al lado y las dos estamos como, wow. Y creo que es necesario eso, que estén en medios donde haya más gente de nuestra edad que nos pueda ayudar. Ay, padrísimo, Shay, pues ya me motivaste más, porque les digo, no crean, ustedes también me motivan a mí, y ahí estamos en este diálogo, estamos en un banquete, ¿no? Y nos repartimos las viandas, eso es lo bonito, lo atractivo de la educación, ¿sí? Lo atractivo de compartir el aula, ya sea en físico en psíquico, o como sea, ¿no? La vida es eso, un compartir, un banquete, ¿no? Te iba a decir les iba yo a comentar, este libro fue como
como prefigurado, porque yo lo empecé a escribir antes de la pandemia, y durante la pandemia le di un como que cobró el sentido del tiempo que se estiraba y que no podíamos estar esperando a que se acabe la pandemia, ¿no? No, ya no es posible. Tenemos que estar en la vida, ¿no? Entonces, es un libro, pues tiene estas características. Pues si hay algún comentario más o pregunta, yo encantada. No sé si ya estamos terminando el tiempo que tenemos. Díganme ustedes, quienes coordinan, por favor. Y estamos ya a punto de cerrar. Ethel, tu intervención. No sé si quieras agregar algo antes de que yo agradezca al público. Yo, Marta, creo que es Marta. Estoy quitando el rol. Ethel. A ver, déjame, sí, voy a dar, a ver, permítanme un segundito. Les voy a leer cómo termina, ¿sí? Les leí cómo empieza, Balada contra el tiempo. Y les voy a leer cómo termina, que es brevísimo, para que con eso podamos como que cerrar así el círculo, ¿sí? El círculo de la vida poética en este momento. Dice, vamos, a ver quién puede con nosotros. Tiempo burlado, tu tiempo se ha acabado. Te has quedado en la cárcel, embosado. Fuera de ti mismo, al fin conocerás tu mecanismo cruel de alas delirantes, ruedas y cadenas. Una fuga de ti hemos librado, con lujo de detalles, mientras esta balada se consuma. Vamos, ahora es cuando. Vamos, en ese toque de tus dedos que se alzan en la bocanada de una aurora que aún no inicia, se yerguen hacia un punto que no hemos mirado tantas veces, así, recuerdas tantas, en la cima del sí, en la comisura del ojo que se difumina para entrar en un sueño. Ahí, vamos ahí, que el tiempo ha terminado. Listo, o sea que le ganamos al tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ethel, por acompañarnos este día. Para nosotros es muy especial. Y bueno, agradezco al público y el lujo, como mencionó Betty en el canal de YouTube, de tenerte, de contar con tus palabras y de contar con tu acompañamiento. Por supuesto que cuenta con este espacio o cualquier otro que podamos generar para que presentes este libro y tus publicaciones. Y bueno, nosotros nos quedamos a sus órdenes y esperamos verlos nuevamente pronto. Muchas gracias. Concluimos este programa. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Todo Gracias. mi cariño. Bye Todo mi bye. cariño.